libro Una hora, dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro Una hora. Hoy vamos a contarles Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843 y murió en Madrid en 1920. Es uno de los mayores narradores de nuestra literatura. Como autor revolucionó la narrativa española. Nosotros ya les hemos contado de Galdós Marianela, Trafalgar, Doña Perfecta y hoy les traemos Misericordia. Es una novela estremecedora donde la pobreza y la bondad son las protagonistas, llena de personajes inolvidables. Vamos allá. Dos caras, como algunas personas, tiene la parroquia de San Sebastián. Mejor será decir la iglesia. Dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas. Con la una mira a los barrios bajos, enfilándolos por la calle de Cañizares. Con la otra, al señorío mercantil de la Plaza del Ángel. Habréis notado en ambos rostros una fealdad risueña del más puro Madrid, en quien el carácter arquitectónico y el moral se aunan maravillosamente. Pero mucho más numerosa y formidable que por el sur es por el norte la cuadrilla de miseria que acecha el paso de la caridad, que cobra la contribución impuesta a las conciencias impuras que van a donde lavan. Están colocados estratégicamente y no puede escaparse ningún feligrés como no entra en la iglesia por el tejado. Los días que hace malo se repliegan con buen orden al túnel o pasadizo que sirve de ingreso al templo parroquial, formando dos alas a derecha e izquierda. Como a la mitad del pasadizo, a la izquierda, hay un grupo compuesto por un ciego sentado, una mujer también sentada, con dos niñas pequeñas, y junto a ella, en pie, silenciosa y rígida, una vieja con traje y mantos negros. Bueno, más que vieja, está envejecida prematuramente. Es nueva, es temporera, porque acude a la mendicidad por espacios de tiempo más o menos largos, y a lo mejor desaparece. Es la señá Benina, o sea, benigna. Es la más callada y humilde de la comunidad. Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos grandes y oscuros apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus compañeras de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos como de lavandera y aún conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra bien ceñida en la frente. Sobre ella, pañuelo negro, y negros el manto y vestido. Algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas. En el prólogo a la edición francesa de 1913, Galdós señalaba que en esta novela me propuse descender a las capas ínfimas de la sociedad matritense, describiendo y presentando los tipos más humildes, la suma pobreza, la mendicidad profesional, la vagancia viciosa, la miseria, dolorosa casi siempre, en algunos casos picaresca o criminal y merecedora de corrección. Galdós parte en esta novela de una visión realista, crítica y dura de la estratificación de la sociedad madrileña y por extensión de la española, en clases difícilmente permeables, e intensifica su mirada y su atención sobre un grupo de marginados que intentan sobrevivir a costa de un sentimiento religioso igualmente clasista, que necesita de los mendigos adornando el exterior de las iglesias. Una tarde ocurre un suceso inaudito, y es que don Carlos Moreno Trujillo, que toda la vida, desde que el mundo es mundo, sale infaliblemente por la puerta de la calle de Atocha, esta vez sale por la calle de las Huertas. Se para en medio de los pobres y pregunta quién es la señá Benina. Benigna se adelanta y don Carlos le dice que le espera mañana a las 8:30 en su casa. A la mañana siguiente, aprovechando la comunidad que no está la señá Benina ni el ciego Almudena, todos comentan el extraño suceso. Unos dicen que don Carlos quiere llevar a la Benina a su servicio, pues goza de fama de gran cocinera, pero otros dicen que ya no la quiere nadie en ningún lado, por vieja y por sisona. Pero la ausencia de la señá Benina y del ciego Almudena no es casual. Benina le tiene que pedir algo. El rostro de Almudena, de una fealdad expresiva, moreno cetrino,
con barba rala, negra como el ala del cuervo, se caracterizaba principalmente por el desmedido grandor de la boca, que cuando sonreía afectaba una curva cuyos extremos, replegando la floja piel de los carrillos, se ponían muy cerca de las orejas. Los ojos eran como llagas ya secas e insensibles, rodeados de manchas sanguinosas. La talla mediana, torcidas las piernas. Su cuerpo había perdido la conformación airosa por la costumbre de andar a ciegas y de pasar largas horas sentado en el suelo con las piernas dobladas a la morisca. Vestía con relativa decencia, pues su ropa, aunque vieja y llena de mugre, no tenía desgarrón ni avería que no estuvieran enmendados por zurcidos inteligentes o por aplicaciones de parches y retazos. Calzaba zapatos negros, muy rozados, pero perfectamente defendidos, con costurones y remiendos habilísimos. Almudena es un hombre muy apañado. Se arregla él mismo la ropa y además de pedir en la parroquia por la mañana y por las tardes, le sobra tiempo para ir un ratito al café. Eso sí, habla fatal el castellano. Benigna quiere hablar con él porque necesita un duro y le dice que no puede ir a casa si antes no lo consigue. Almudena dice, en su extraña lengua, algo que Benigna traduce por imposible. Pero después de pensar un poco, a Almudena se le ocurre que puede empeñar el traje que se compró en el rastro y que por él podría sacar 2,5 pesetas. Así que se van hacia su casa. Allí está la Pedra, una borracha que comparte el tugurio con Almudena. Mientras que Benigna sale corriendo con el traje, Almudena le rebusca entre la ropa y le encuentra 1 peseta. Benigna vuelve sofocada con 3 pesetas, así que sumándole toda la calderilla y la peseta que logra reunir Almudena, tiene ya casi su duro completo y se va tan contenta. Se va primero a la botica, a recoger medicinas, después hace parada en la carnicería y en la tienda de ultramarinos y por fin entra en una casa de la calle Imperial. Sube al último piso, jadeando, y llama a una puerta de cuarterones, despintada. Era su casa, la casa de su señora, la cual, en persona tentando las paredes, salió al ruido de la campanilla, o más bien afónico cencerro, y abrió, no sin la precaución de preguntar por la mirilla cuadrada, defendida por una cruz de hierro. «Gracias a Dios, mujer», le dijo en la misma puerta. «Vaya unas horas. Creí que te había cogido un coche o que te había dado un accidente». Sin chistar, siguió Benigna a su señora hasta un gabinetillo próximo y ambas se sentaron. Excusó la criada las explicaciones de su tardanza por el miedo que sentía de darlas y se puso a la defensiva, esperando a ver por dónde salía doña Paca y qué posiciones tomaba en su irascible genio. Benigna le cuenta a su señora que no la dejaban salir de casa de don Romualdo, un cura que se ha inventado Benigna y donde le dice a su señora que sirve de asistenta. Le cuenta que ha servido una cena pantagruélica y a las 2 se les cae la baba con el menú, porque son malos tiempos. La señora se queja de que Dios no se cansa de darle golpes y que ya no espera cosas buenas. Y Benigna, en cambio, le dice que tenga confianza en Dios y que cuando menos lo piensen, vendrá el golpe de suerte y se acordarán de estos días de apuros. Pero la señora insiste que no soporta, además de la miseria, la vergüenza, la humillación de deber a todo el mundo, de no pagar a nadie. Ya pasaba de los 60 la por tantos títulos infeliz doña Francisquita Juárez de Zapata, conocida en los años de aquella su decadencia lastimosa por doña Paca, a secas, con lacónica y plebeya familiaridad. Ved aquí en qué paran las glorias y altezas de este mundo, y qué pendiente hubo de recorrer la tal señora, rodando hacia la profunda miseria, desde que ataban los perros con longaniza por los años 59 y 60, hasta que la encontramos viviendo inconscientemente de limosna, entre agonías, dolores y vergüenzas 1000. Doña Paca nació en Ronda. Se casó muy joven con don Antonio María Zapata, que le doblaba la edad, de holgada posición por su casa, como la novia, que también poseía bienes raíces de mucha cuenta. Se establecieron en Madrid y le faltó tiempo a la señora para poner su casa saliéndose de todo límite de prudencia, y no tardaron en aparecer los atrasos, las irregularidades y las deudas. Antes de que don Antonio pudiese poner orden, cogió una pulmonía y pasó a mejor vida, dejando 2 hijos de corta edad, Antonio y Obdulia. Francisca demostró su ineptitud para la administración. En esta época entró a su servicio Benigna. Los ahogos de la familia, en el orden administrativo y las deudas, roían poco a poco el patrimonio. Hasta que llegó el momento de cambiarse de casa. Desde la calle de Claudio Cuello saltaron a la del Olmo
y no hubo un desahucio vergonzoso porque Benigna sacó del monte sus ahorros, 3.000 y pico reales. Se los dio a la señora, estableciéndose desde entonces comunidad de intereses en la adversidad como en la próspera fortuna. Y encima los hijos le salieron mal. Antoñito era de la piel del diablo, robaba lo que podía y lo vendía, y la niña era una neurótica. Si la trataban con rigor, malo, si con mimos, peor. Conoció al chico de enfrente cuyo padre administraba una empresa de servicios fúnebres y terminaron escapándose juntos y luego casándose por obligación. Antoñito se casó luego con la hija de una sastra, que terminó metiéndole en vereda, y las dos mujeres se mudaron a la calle Imperial. Por aquellos días hizo la Benina prodigiosas combinaciones para vencer las dificultades y dar de comer a su ama gastando inverosímiles cantidades metálicas. Como tenía conocimiento en las plazuelas, por haber sido en tiempos mejores excelente parroquiana, no le era difícil adquirir comestibles a precio ínfimo y gratuitamente huesos para el caldo, trozos de lombardas o repollos averiados y otras menudencias. En los comercios para pobres, que ocupaban casi toda la calle de la Ruda, también tenía buenas amistades y relaciones, y con poquísimo dinero, o sin ninguno a veces, tomando al fiado, adquiría huevos chicos, rotos y viejos, puñados de garbanzos o lentejas, azúcar morena de restos de almacén y diversas porquerías que presentaba la señora como artículos de mediana clase. Obdulia malparió y sus nervios se desataron. Vivía en un sotabanco de la calle de la Cabeza, mal abrigada y peor comida, indiferente a su esposo, consumiéndose. Y es que él era un vago y Obdulia no tenía ni asomos de arreglo. En cambio, Antoñito se había hecho un hombre formal después de casado. Vivían, eso sí, en un cuartito que parecía el interior de una bombonera, y apenas entraba en él se veía en todo una mano hacendosa. Se había hecho corredor de anuncios, lo que aliviaba a la Juliana, su mujer, que en el primer parto se trajo además 2 gemelos, y la aliviaba de su enorme tarea en la Singer. Todo eso es motivo de preocupación y afanes para Benina, pero es que la situación llegó a ser un día tan extremadamente angustiosa que Benina, perdido el crédito en las tiendas, cerrados todos los caminos, no vio más solución para continuar que poner su cara en vergüenza saliendo a pedir limosna, y se inventó eso de que servía en casa de un eclesiástico, alcarreño, piadoso y adinerado. María Zambrano dijo: «El mundo de misericordia es ya una lucha entre la generosa prodigalidad popular y la rencorosa inhibición, el miedo a la vida. Encontramos en misericordia, por una parte, los más absurdos, deformados restos del pasado, todo lo venido a menos, la decadencia, la ruina, el andrajo que fue antes púrpura, el sable del señorito vergonzante que fue antes conquistador acero, el más amasado revoltijo de clases sociales a las que la miseria ha puesto al igualitario nivel del arroyo, en el que, sin embargo, unas sutilísimas formas de expresión, de maneras de conducirse, marcan la diferencia de origen, la altura de la caída. Mezcla de clases sociales y de épocas históricas, pues cada uno de los personajes lleva la marca de una determinada época con sus resabios y sus ideas». Pues, señor, atando ahora el cabo de esta narración, sigo diciendo que aquel día comió la señora con buen apetito, y mientras tomaba los alimentos adquiridos con el duro del ciego Almudena, digería fácilmente los piadosos engaños que su criada y compañera le iba metiendo en el cuerpo. Había llegado a tener doña Paca tal confianza en la disposición de Benina que apenas se inquietaba ya por las dificultades del mañana, segura de que la otra las había de vencer con su diligencia y conocimiento del mundo, valiéndole de mucho la protección del bendito don Romualdo. Benina le cuenta, cuando vuelve a casa, qué tal le va a Obdulia. Le dice que estaba con ella, un caballero muy fino que es de la familia de los Delgados, Frasquito Ponte, paisano de doña Paca y cuñado de unas primas de su esposo. Está más pobre que una rata porque pasa las noches en la casa de dormir de la señá Bernarda, en la calle de Mediodía, y eso cuando tiene los 3 reales que cuesta la cama. Y luego le cuenta que se ha encontrado a don Carlos Moreno Trujillo. Doña Paca es la cuñada de su mujer, que en paz descanse. Le dice que le preguntó por ella y por los niños, y doña Paca se pone de los nervios y empieza a despotricar contra él. Benina le cuenta que ha quedado en ir a su casa, y doña Paca dice que querrá darle una limosna. La señora tarda esa noche en dormirse y la criada también, pasándose parte de la noche preparando mentalmente sus planes estratégicos para el día siguiente.
A la hora fijada por el señor de Moreno Trujillo, ni minuto más ni minuto menos, llamaba Benina a la puerta del principal de la calle de Atocha, y una criada la introdujo en el despacho, que era muy elegante, todos los muebles igualitos en color y hechura. Mesa de ministro ocupaba el centro, y en ella había muchos libros y fajos de papeles. Los libros no eran de leer, sino de cuentas, todo muy limpio y ordenadito. La pared del centro ostentaba el retrato de Doña Pura, cubierto con una gasa negra, en marco que parecía de oro puro. Al medio minuto de espera entra don Carlos, arrastrando los pies, con gorro de terciopelo calado hasta las orejas y la capa de andar por casa. Manda sentar a Benina con un gesto y le cuenta que la ha llamado para decirle que lo que le pasa a la Francisca es por no haber querido llevar cuentas. Así que el mejor donativo que cree que puede hacerle es precisamente un libro de cuentas y un lápiz. Benina le mira y poco le falta para estampárselo en la cabeza, pero se contiene porque además del cuaderno le da unos duros, pero no todos a la vez, sino que le asigna 2 duros al mes durante 6 meses. El cuento es que con estos 2 duros no se me arregla el día, porque quiero devolverle a Almudena el suyo. Qué bueno es tener con él palabra. Vendrán días malos y él me servirá. Me quedan 20 reales, de los cuales habré de dar parte a la niña, que está pereciendo, y lo demás para comer hoy. Y tendré que decirle a la señora que su pariente no me ha dado más que el libro de cuentas, con el cual y el lápiz pondremos un puchero que será muy rico. Caldo de números y sustancia de imprenta. ¡Qué risa! En fin, para las mentiras que he de decirle a doña Paca, Dios me iluminará, como siempre, y vamos tirando. Así que le devuelve el duro a Almudena y se va a ver a Obdulia, pero antes vende el cuaderno y el lápiz por 40 céntimos. Allí están el lánguido Frasquito y la esmirriada Obdulia, hablando tranquilamente. Desde que ven entrar a la Providencia, en figura de Benina, la niña se siente más calmada de su ansiedad, y él también respira, porque ve resuelta aquel día su subsistencia. Ambos, en medio de su radical penuria, tienen una riqueza inagotable, eficacísima, que es la capacidad de desprenderse de la realidad cuando quieran, trasladándose a un mundo imaginario, todo bienandanzas, placeres y dichas. Don Francisco es lo que vulgarmente se llama un alma de Dios. Benina le dice que no quiere verle tan desamparado y le da una peseta para que se pueda pagar la habitación de esa noche. Él dice que no puede aceptarlo, y más sabiendo como sabe que pide limosna para mantener a su señora. Pero Benina, sin darle tiempo a formular nuevas protestas y negativas, le da la peseta y se aleja corriendo. Aún tardó Benina más de 1 hora en llegar a la calle Imperial, porque antes pasó por la de la Ruda a hacer sus compras. Estas hubieron de ser al fiado, pues se le había concluido el dinero. Recaló en su casa después de las 2, hora no intempestiva, ciertamente. Otros días había entrado más tarde, sin que la señora por ello se enfadara. Dependía el ser bien o mal recibida de la racha de humor con que a doña Paca cogía en el momento de entrar. Aquella tarde, por desgracia, la pobre señora rondeña se hallaba en una de sus más violentas crisis de irritabilidad nerviosa. Nada más entrar por la puerta, empieza a llamarla mentirosa y enredadora. Benina se calla. A veces incluso ha llegado a declararse culpable de las faltas que la señora le imputa para que se calme más pronto. Repite con humildad que ha concluido tarde en casa de don Romualdo y que don Carlos Trujillo la entretuvo la mar de tiempo. Entonces doña Paca le pregunta por su familiar, aunque adivina lo que le ha dicho sobre llevar las cuentas. Y Benina le dice que a partir del mes que viene le va a dar 2 duros mensuales. Entonces doña Paca monta en cólera y acusa a Benina de haber recibido 25 duros de don Carlos y de dárselos luego a Frasquito Ponte, y rompe a llorar. Y Benina entonces se compadece. Luego, mientras comen lo que ha traído Benina, la señora se pregunta por qué no ocurre un milagro y pasan de pobres a ricas en un momento. Y Benina dice que quién dice que no vaya a suceder. Arreglóse para salir, disponiendo el desayuno de la señora y dando el primer barrido a la casa, y a las 7 salía ya con su cesta al brazo por la calle Imperial. Como no tenía un céntimo, ni de dónde le viniera, encaminóse a San Sebastián, pensando por el camino en don Romualdo y su familia, pues de tanto hablar de aquellos señores y de tanto comentarlos y describirlos, había llegado a creer en su existencia. Vaya que soy gilí, se decía. Invento yo al tal don Romualdo y ahora se me antoja que es persona efectiva y que puede socorrerme. No hay más don Romualdo que el pordiosero bendito, y a eso voy, y veremos si cae algo. Hay funeral de primera y boda en la sacristía.
Benina ocupa su puesto, pero saca de toda la campaña del día 22 céntimos y Almudena 17. Encima, cuando vuelve a casa, se encuentra a doña Paca de mal temple porque ha venido un dependiente de la tienda y la ha insultado. La pobre señora está desesperada. Benina se marcha de nuevo y va a la casa de dormir de su amiga doña Bernarda, donde se encuentra con su encargada, la Pitusa. Al llegar allí, de lo primero que se entera es que Frasquito Ponte se ha puesto muy malo. Va a verle, es un lugar inmundo donde lo tienen. Benina le habla a gritos intentando que reaccione. Le cuentan que le han dado 2 ataques esa noche. Y entonces Benina decide llevárselo a casa. Pero antes se planta delante de la Pitusa y le pide que le deje 10 duros. La otra le dice que si está loca. Y entonces Benina le recuerda cuando ella le prestó 1000 reales para salvarla de ir a la cárcel. La Pitusa le contesta que se los devolvió todos, duro por duro. Y Benina le dice que lo necesita y que ahora lo que quiere es que le devuelva el favor. La Pitusa dice que no tiene dinero, pero después de un tira y afloja dice que tiene 2 sortijas, que no son suyas, pero que se las han dado a guardar. Si Benina promete devolverlas, se las puede llevar a empeñar. En Misericordia abundan a modo de leitmotiv casi obsesivo las referencias al dinero, a su haber o carencia, como fuerza desencadenante de conflictos o de soluciones. Todo, desde la enfermedad a la salud, desde los sueños a la negra hambre, pasa por disponer o no de dinero. El dinero es la panacea de todas las cosas y en la novela, de la primera a la última página, se habla, y casi constantemente, de dinero. Es lo que atrae y hasta malmete a los desarrapados que se agrupan a la entrada de la iglesia de San Sebastián, y es la ahorrativa economía familiar un motor de la novela. No fue, como es fácil suponer, floja sorpresa la de doña Francisca al ver que le metían en la casa un cuerpo al parecer moribundo, transportado entre Benina y un mozo de cuerda. La pobre señora había pasado la tarde y parte de la noche en mortal ansiedad, y al ver cosa tan extraña, creía soñar o tener trastornado el sentido. Pero la traviesa criada se apresuró a tranquilizarla, diciéndole que aquel no era cadáver, como de su aspecto lastimoso podía colegirse, sino enfermo gravísimo, el propio don Frasquito Ponte Delgado, natural de Algeciras, a quien había encontrado en la calle, y sin meterse en más explicaciones del inaudito suceso, acudió a confortar el atribulado espíritu de doña Paca con la fausta noticia de que llevaba en su bolso 9 duros y pico, suma bastante para atender al compromiso más urgente y poder respirar durante algunos días. Benina se instala en una estera y le cede su cama al enfermo. Doña Paca no hace más que preguntar a Benina quién le ha dejado los duros, y Benina termina diciéndole que ha sido su inventado don Romualdo. Cuando Frasquito Ponte se queda instalado, Benina se echa nuevamente a la calle, ávida de tapar la boca a los acreedores y groseros. Aparte de pagar algunas deudas, compra más provisiones y con su cesta bien repleta de víveres y el corazón de esperanzas, pensando verse libre de la vergüenza de pedir limosna al menos por un par de días, vuelve a su casa. Todo parece ir bien, y a la mañana siguiente, con don Frasquito mejorando, doña Paca contenta y la casa bien provista de vituallas, Benina sale como todos los días, la cesta al brazo, dispuesta a no perder la mañana y hacer algo útil. Pero de lo primero que le dicen es que Almudena la busca y que está muy enfadado. Fue Benina hacia donde se le indicaba, despachados brevemente sus asuntos en la calle de la Ruda, y después de dar vueltas por la Fuentecilla y subir y bajar repetidas veces la calle del Peñón, vio al marroquí que salía de casa de un herrero. Llegóse a él, le cogió por el brazo y... «Soltarme tú», dijo el ciego, estremeciéndose de la cabeza a los pies, cual si recibiese una descarga eléctrica. «Mala tú, gañadora tú, matar yo ti». Alarmóse la pobre mujer, advirtiendo en el rostro de su amigo grandísima turbación. Contraía y dilataba los labios con vibraciones convulsivas, desfigurando su habitual expresión fisonómica. Manos y piernas temblaban. Su voz había enronquecido. Y de hecho, después de caminar un rato y sentarse juntos en una hondonada donde se distinguen chozas míseras y a lo lejos, oprimida entre las moles del asilo de Santa Cristina y el taller de sierra mecánica, la barriada de las injurias, donde hormiguean familias indigentes, Almudena le confiesa que está celoso porque ha llevado a su casa al señorito, y le dice con su media lengua que él la quiere mucho y ella quiere a otro.
La buena mujer se echa a reír con toda su alma, y entonces el ciego, poseído de súbito furor, se pone de pie y antes de que Benina pueda darse cuenta del peligro que la amenaza, descarga sobre ella el palo con toda su fuerza. La mejor defensa es la fuga. El ciego se cae boca abajo y allí se queda. Después de revolcarse en el suelo con epiléptica contracción de brazos y piernas y de golpearse la cara y tirarse de los pelos lanzando exclamaciones guturales en lengua arábiga que Benina no entendía, rompió a llorar como un niño, sentado ya a estilo moro y continuando en la tarea de aporrearse la frente y de clavar los dedos convulsos en su rostro. Lloraba con amargo desconsuelo y las lágrimas calmaron sin duda su loca furia. Acercóse Benina un poquito y vio su rostro inundado de llanto que le humedecía la barba. Sus ojos eran fuentes por donde su alma se descargaba del raudal de una pena infinita. Sin dar tregua a su intensa aflicción, cortando las palabras con los hondos suspiros y el continuo sollozar, torpe de lengua hasta lo sumo, declara Almudena lo que siente. Y si Benina puede entender el lenguaje tan extraño, no es por el valor y sentido de los conceptos, sino por la fuerza de la verdad que el marroquí pone en sus extrañísimas modulaciones, aullidos, desesperados gritos y sofocados murmullos. Benina le escucha y no incurre en la ligereza de engreírse con aquella pasión africana, ni tampoco hace chacota de ella. Lo único que quiere es que su amigo se tranquilice, apartando de su mente las ideas de muerte y exterminio. Le explica que lo del galán bonito, como él dice, no es sino un sentimiento de caridad, pero Almudena le propone nada menos que lo deje todo y se vaya a vivir con él, que se casen y se vayan a su tierra con su familia, que es rica, dice Almudena, que tiene una casa con árboles y un río y una noria de agua fresca. Aunque la pintura de tanta felicidad influía levemente en su ánimo, no se dejaba seducir Benina, y como persona práctica vio los inconvenientes de una traslación repentina a países tan distantes, donde se encontraría entre gentes desconocidas, que hablaban una lengua de todos los demonios, y que seguramente se diferenciarían de ella por las costumbres, por la religión y hasta por el vestido, pues allá de fijo andaban con taparrabo. Bonita estaría ella con taparrabo. Vaya que se le ocurrían unas cosas al buen Mordejai. Mostrándose afectuosa y agradecida, le argumentó con los inconvenientes de la precipitación en cosa tan grave como es el casarse de buenas a primeras y correrse de un brinco nada menos que al África, que es, como quien dice, donde empiezan los Pirineos. No. Había que pensarlo despacio y tomarse tiempo para no salir con una patochada. Benina logra que se vuelvan hacia el centro y aunque el ciego no quiere separarse de ella le termina dejando arrimadito a la pared, junto a la tienda llamada del Botijo. Es la única forma posible de separación, dada la tenaz adherencia del pobre ciego. Se queda allí, como dormido, y ella se va a su casa. Misericordia es la novela que mejor ejemplifica la llamada tercera etapa de la trayectoria novelística de Galdós, la que agrupa los libros escritos en la década de los años 90 del siglo XIX y que se conoce como la etapa del naturalismo espiritualista. Galdós ha intentado hacer una novela que se basa en la observación directa, precisa y veraz de la sociedad de su tiempo, y es espiritualista porque se atiende también al mundo de los sentimientos religiosos sinceros, a la práctica de la tolerancia, de la caridad, de las bienaventuranzas entre los ricos y los pobres. Se sobrepone la belleza e importancia del espíritu a la fealdad de la materia. Benina, como Almudena, tiene un aspecto externo poco agradable y viviendo entre hambre, enfermedad y necesidades de todo tipo, demuestran tener un alma resplandeciente. No hay grandes novedades. Doña Paca no deja de alabar la finura de su huésped y la gracia con que a la conversación trae los recuerdos de Algeciras y Ronda. Cenan frugalmente, alegres los tres y resignados con la pobreza. Pero doña Paca se tuerce un poco porque Frasquito, en sus conversaciones de la tarde, ha mostrado sus preferencias por Benina, a la que llama Ángel, como unas 200 veces en el curso de la frugal cena. Pues hija, nadie me quita de la cabeza que le has dado un bebedizo a este pobre señor. Vaya como te quiere. Si no fueras una vieja feísima y sin ninguna gracia, creería que le habías hecho tilín. Cierto que eres buena, caritativa, que sabes ganar la simpatía por lo bien que atiendes a todo y por tu dulzura y ese modito suave
que bien podría engañar a los que no te conocen. Pero con todas esas prendas, imposible que un hombre tan corrido se prende de ti. Si te lo crees y por ello estás inflada de orgullo, mi parecer es que no te compongas, pobre Nina. Siempre serás lo que fuiste, y no temas que yo le quite a don Frasquito la ilusión, contándole tus malas mañas, los isona que eras y otras cosillas que tú sabes y yo también. Benina se calla, tapándose la boca con la sábana, pero doña Paca no para hasta que se queda a gusto, poniéndola a caer de un burro y luego, como le remuerde la conciencia, se pone quejosa. A la mañana siguiente, Benina se va a buscar a Almudena, pero no la encuentra. Vuelve a casa preocupada y se encuentra a Frasquito tan mejorado que ya se levanta de la cama. La gran sorpresa es que doña Paca le dice que ha venido don Romualdo. Benina se queda de una pieza. En realidad le ha recibido la niña de la cordonera que viene a hacer compañía a doña Paca, así que Benina se va a hablar con ella y la niña le cuenta que efectivamente era un señor sacerdote alto y guapo. Benina está asombrada por la coincidencia. La niña dice que el sacerdote se va a Guadalajara y que a la vuelta vendrá de nuevo. Benina decide echarse a la calle a ver si encuentra al ciego Almudena de una vez, y lo hace después de mucho preguntar. Está a las afueras, en el campo, en un monte donde solo hay piedras. Discutieron un rato sobre la conveniencia de tornar a la posada de Santa Casilda, mas no parecía él dispuesto a complacerla en extremo tan importante mientras no le diese ella palabra formal de aceptar su negra mano. Trató de explicar la atracción que en el estado de su espíritu sobre él ejercían los áridos peñascales y escombreras en que a la sazón se encontraba. Realmente, ni él sabía explicárselo, ni Benina entenderlo. Pero el observador atento bien puede entrever en aquella singular querencia un caso de atavismo o de retroacción instintiva hacia la antigüedad, buscando la semejanza geográfica con las soledades pedregosas en que se inició la vida de la raza. Allí le deja a Benina y vuelve a verle al día siguiente. Cuando pasa por los barrios más pobres y ven las condiciones en las que vive la gente, les compra alguna cosa. Compra unos panes a unos chavales y a una familia que no conoce de nada, incluso les compra lo necesario para un guiso y se mete en su cocina y se lo hace para que puedan comer algo bueno. Así que al final, entre unas cosas y otras, el préstamo de la pitusa se va reduciendo por horas, hasta quedar en un solo duro. Pero es curioso, cuando vuelve a esos barrios para ver a Almudena, la gente la recibe mal, pidiéndola que reparta por igual y poniendo en duda por qué lo hace. Y al final, un grupo de chavales les apedrean a ella y al ciego, que tienen que salir huyendo. Almudena le deja instalado en una casa donde le acogen y ella se vuelve dando un rodeo. Se encuentra con que don Romualdo ha venido por segunda vez, mientras que doña Paca y Frasquito habían ido a ver a Obdulia. Señor don Romualdo, perdóneme si lo he inventado. Yo creí que no había mal en esto. Lo hice porque la señora no me descubriera que salgo todos los días a pedir limosna para mantenerla. Y si esto de aparecerse usted ahora con cuerpo y vida de persona es castigo mío, perdóneme Dios, que no lo volveré a hacer. ¿O es usted otro, don Romualdo? Para que yo salga de esta duda que me atormenta, hágame el favor de decirme si tiene una sobrina bizca y una hermana que se llama doña Josefa. Y se le han propuesto para obispo como se merece. Y ojalá fuera verdad. Dígame si es usted el mío, mi don Romualdo, u otro, que yo no sé de dónde puede haber salido. Y dígame también, ¿qué demontres tiene que hablar con la señora? Y si va a darle las quejas, porque yo he tenido el atrevimiento de inventarle. Galdós quiso plantear otra cuestión que afecta a la misma esencia del quehacer narrativo. Dando un paso de gigante hacia la novela moderna, pone en duda que la novela no pueda tener capacidad por sí misma de inventar otra realidad distinta de la que toma como modelo o modificarla a su antojo y conveniencia, y pone en duda que un personaje creado por el autor y por tanto dependiente de su voluntad creativa pueda alcanzar cierta autonomía y ser a la vez creador o generador de nuevas ficciones que vengan o no a materializarse y confundirse con la realidad o imagen de realidad que se crea en la novela. Galdós plantea así la narración dentro de la narración, la gran aportación metanarrativa de Galdós a la evolución de la novela española, a punto de cruzar el umbral del siglo XX. Un sacerdote, al fin, le da razón de ese don Romualdo real y le cuenta que es el responsable de La Misericordia, una residencia para gente sin recursos, donde les cuidan bien y donde es muy difícil entrar.
y le dice que se ha interesado por ella y que a lo mejor sería una buena oportunidad para ingresar allí. Benina al fin consigue que el ciego Almudena vuelva del campo y vuelve ella a pedir, a su rutina. No deja de pensar que todo lo que soñamos tiene su existencia propia y que las mentiras entrañan verdades. Pasan 2 días en esta situación, sin más novedad que un crecimiento horroroso de las dificultades económicas. Con tanto pordiosear mañana y tarde, nunca le sale la cuenta. No hay ya ningún nacido que le fíe. La pitusa la amenaza con dar parte si no devuelve sus alhajas, y ya le empieza a faltar la energía. Un sábado por la tarde se colmaron sus desdichas con un inesperado y triste incidente. Salió a pedir en San Justo. Almudena hacía lo mismo en la calle del Sacramento. Estrenóse ella con 10 céntimos, inaudito golpe de suerte que consideró de buen augurio. Pero cuán grande era su error al fiarse de estas golosinas que nos arroja el destino adverso para atraernos y herirnos más cómodamente. Al poco rato del feliz estreno se apareció un individuo de la ronda secreta que, empujándola con mal modo, le dijo: «Ea, buena mujer, eche usted a andar para adelante, y vivo, vivo». «¿Qué dice? Que se calle y ande». «¿Pero a dónde me lleva? Calle usted, que le tiene más cuenta». «Hala, a San Bernardino». San Bernardino es un centro de reclusión para mendigos callejeros. El gobernador parece que no quiere que se pida en esa calle. Benina se arrima a la pared, pero el polizonte la despega con un empujón violentísimo. Benina entonces trata de ganarse la voluntad de los guardias, mostrándose sumisa, suplica, llora amargamente. Pero todo es inútil. El ciego africano, en cuanto se entera, se va hacia los del orden pidiéndoles que a él también le echen la red y le lleven al mismo infierno con tal de no separarse de ella. Benina solo piensa en que doña Paca y Frasquito no tendrán que comer aquella noche. Su dolor llega al frenesí. Se imagina la consternación de su señora cuando vea que pasan las horas y la nina sigue sin aparecer. Almudena calla, andando, agarradito a la falda de Benina, y no parece disgustado de la recogida y conducción al depósito de mendicidad. Aunque Nina no lo pensara y dijera, bien se comprenderá que el desasosiego y consternación de doña Paca en aquella triste noche superaron a cuanto pudiera manifestar el narrador. A medida que avanzaba el tiempo, sin que la criada volviese al hogar, crecía la angustia del ama, quien, si al principio echó de menos a su compañera por la falta que en el orden material hacía, pronto se inquietó más, pensando en la desgracia que habría podido ocurrirle. Cogida de coche, verbigracia o muerte repentina en la calle. Procuraba el bueno de Frasquito tranquilizarla, pero inútilmente. En casa no hay más que algún resto de cocido del día anterior, casi avinagrado ya, y mendrugos de pan duro. Los vecinos les ofrecen algunos víveres. Pasan las horas, y tanto Ponte como doña Paca no pueden apartar su atención de todo ruido de pasos que suena en la escalera. Y a las 12 suena un fuerte campanillazo. Es don Romualdo. Se produce una gran confusión al dar por supuesto doña Paca que Benina sirve en su casa y le pide que le diga qué le ha pasado. El sacerdote piensa que la señora desvaría y termina contándole para qué ha venido. He desempeñado durante 20 años el arciprestazgo de Santa María de Ronda y vengo a manifestar a usted, por encargo expreso de los demás testamentarios, la última voluntad del que fue mi amigo del alma, Rafael García de los Antrines, que Dios tenga en su santa gloria. Si doña Paca viera que se abría la tierra y salían de ella escuadrones de diablos y que por arriba el cielo se descuajaraba, echando de sí legiones de ángeles y unos y otros se juntaban formando una inmensa falange gloriosa y bufonesca, no se quedara más atónita y confusa. Testamento, herencia. Lo que decía el clérigo era verdad o una ridícula, despiadada burla. ¿Y el tal sujeto? ¿Era persona real o imagen fingida en la mente enferma de la dama infeliz? La lengua se le pegó al paladar y miraba a don Romualdo con aterrados ojos. La herencia de su familiar le va a sacar de la triste situación en que ha vivido tantos años. A doña Paca le cae un hilo de lágrimas de cada ojo y no acierta a proferir palabra. Tal es su emoción que se le borra de la mente la imagen de Benina. Su familiar deja 1/3 de sus bienes a mejorar la situación de algunos de sus parientes que han venido a menos. Y ahí se incluyen doña Paca y sus hijos, pero también Francisco Ponte Delgado. Les asignan pensión vitalicia y hasta que se firmen los papeles les conceden un anticipo de 50 duros mensuales. Y como llevan 2 meses buscándoles, les da en el momento y en billetes
100 duros a cada uno. Y al fin se acuerda doña Paca de Benina, y al citarla, el sacerdote le pregunta si es una mujer que pide limosna y es pareja de un ciego marroquí que también mendiga. El aturdimiento, el vértigo mental de doña Paca fueron tan grandes que su alegría se trocó súbitamente en tristeza y dio en creer que cuanto decían allí era ilusión de sus oídos, ficticios los seres con quienes hablaba, y mentira todo, empezando por la herencia. Temía un despertar lúgubre. Cerrando los ojos se dijo: Dios mío, sácame de tan terrible duda, arráncame esta idea. ¿Es esto mentira? ¿Es esto verdad? Yo heredera de Rafaelito Antrines, yo con medios de vivir, Nina pidiendo limosna, Nina con un rifeño. Bueno, exclamó al fin con súbito arranque: pues viva Nina y viva con su moro y con toda la morería de Argel, y véala yo y vuelva a casa, aunque se traiga al africano metido en la cesta. Ponte busca una casa de huéspedes de categoría, se compra ropa decente, pero antes se va a comer bien y a lucirse ante quienes le han tratado tan mal. En la taberna le cuentan que Benina está en San Bernardino. Doña Paca no se consuela de la ausencia de Nina, ni aun viéndose rodeada de sus hijos, que van a participar de su ventura y a saborear la herencia también. Cómo no, empieza a pedir a diario la comida a botín y se le mete entre ceja y ceja comprarse una lámpara para el comedor y se coloca un mamotreto que apenas cabe en la casa y que, colgado en su sitio, toca en la mesa con sus colgajos de cristal. Se compra muebles chapeados de palo santo y algunas alfombras buenas. Obdulia se va a vivir con su madre, movida del propósito de buscar pronto vivienda mejor y de separarse también. No para de dar pellizcos al tesoro de su mamá para adquirir tiestos y convertir los pasillos en vergeles. Pero quien toma de verdad control de la casa y del dinero es Juliana, la nuera de doña Paca, la mujer de Antonio, con bastante cabeza, eso sí. El pobre Frasquito tiene un accidente montando a caballo y está a punto de morir yendo a San Bernardino junto a otros amigos para intentar sacar a Benina, que sale sin saber nada de todos los cambios que han sucedido. En Misericordia, Galdós apuesta por una exposición de la verdadera religiosidad que retorna a la pureza del mensaje evangélico, lejos de los malversadores e interesados comportamientos del clero oficial. Tal vez fue un versículo del Salmo 69, Jehová, benigna es tu misericordia, el que le inspiró a Galdós el título de su novela y el nombre de su personaje. Y es que la pobreza y su correlato, el profundo y más desinteresado sentido de la caridad cristiana y su ejercicio desprovisto de todo reglamentismo lleno de soberbia exhibicionista, preside la andadura de Benigna o Benina o Nina, que encarna en esta etapa de naturalismo espiritualista de Galdós una actualización de la figura de Cristo. En lastimoso estado iban los dos. Benina descalza, desgarrada y sucia la negra ropa, el moro envejecido, la cara verde y macilenta, uno y otro revelando en sus demacrados rostros el hambre que habían padecido, la opresión y tristeza del forzado encierro en lo que más parece mazmorra que hospicio. No podía apartar la Nina de su pensamiento la imagen de doña Paca, ni cesaba de figurarse, ya de un modo, ya de otro, el acogimiento que en su casa tendría. A ratos esperaba ser recibida con júbilo. A ratos temía encontrar a doña Francisca furiosa por el aquel de haber ella pedido limosna y, sobre todo, por andar con un moro. Pero nada ponía tanta confusión y barullo en su mente como la idea de las novedades que había de encontrar en la familia. Antonio, el hijo de doña Paca, le ha contado que todos ahora son ricos. Vaya con don Romualdo, lo ha inventado ella y de los senos oscuros de la invención sale una persona de verdad, haciendo milagros. Almudena sufre calenturas y está extenuado. Tembloroso, llega a la calle Imperial. Benina manda al moro que se arrime a la pared y que le espere allí mientras ella sube, sin aliento, y tira de la campanilla. Le abre una mujer desconocida, joven, elegante, con su delantal muy pulcro. Le sorprenden los jardines del pasillo y mirando al comedor ve como suspendido en el aire un montón de piedras preciosas con diferentes brillos, hasta que aparece Juliana, que le pide que no entre porque va a poner perdidos los suelos. Benina pregunta por la señora y en ese momento aparece Obdulia, que chilla al verla, pero tampoco la deja pasar. Se da cuenta Benina que quien manda allí ahora es Juliana, pero Benina dice que no se irá sin ver a su señora. Mujer, entra.
«Entra», murmuró desde el fondo del comedor, con voz ahogada por los sollozos, la señora doña Francisca Juárez. Manteniéndose en la puerta, le contestó Benina con voz entera: «Aquí estoy, señora, y como dicen que mancho los baldosines, no quiero pasar. Digo que no paso. Me han sucedido cosas que no le quiero contar por no afligirla. Lleváronme presa, he pasado hambres, he padecido vergüenzas, malos tratos. Yo no hacía más que pensar en la señora, en si tendría también hambre y si estaría desamparada. No, Nina, desde que te fuiste, mira qué casualidad. Entró la suerte en mi casa. Parecía un milagro, ¿verdad?» Nina no contesta sílaba y no puede parar de llorar. Doña Paca le dice que ella de buena gana la recibirá otra vez allí, pero que no caben todos en casa. Le dice que la quiere, que su compañía le agrada más que ninguna, pero que mañana se mudan y que se le hará un hueco en la nueva casa si quiere. Y luego llegan los reproches, claro. Le dice que olvidó los sanos principios que siempre le enseñó ella, largándose por esos mundos en compañía de un morazo. Y le pregunta si ya le ha dejado, y por supuesto Benina le dice que no, que está abajo esperándole y que no va a dejarle en medio de la calle. Doña Paca le dice que a veces su bondad le ciega y no mira el decoro, a lo que Benina contesta que nada tiene que ver con el decoro, que ella le mira como a un hijo. «No hay otra como tú para componer las cosas y retocar tus faltas hasta conseguir que parezcan perfecciones. Pero yo te quiero, Nina. Reconozco tus buenas cualidades y no te abandonaré nunca. Gracias, señora. Muchas gracias. No te faltará que comer ni cama en que dormir. Me has servido, me has acompañado, me has sostenido en mi adversidad. Eres buena, buenísima. Pero no abuses, hija. No me digas que venías a casa con el moro de los dátiles, porque creeré que te has vuelto loca. A casa le traía, sí, señora. Como traje a Frasquito Ponte, por caridad. Si hubo misericordia con el otro, ¿por qué no ha de haberla con este? Pues que la caridad es una para el caballero de levita y otra para el pobre desnudo». Así que Benina, entre dos suspiros hondos, le dice a doña Paca que se quede con Dios y se va. Juliana le da un duro para que se acomode esa noche y quedan para que Nina vaya por su ropa al día siguiente. Cuando llega junto al ciego, la pena inmensa que oprime el corazón de la pobre anciana revienta en un llorar ardiente, angustioso. Ambos cenan y se van a recoger en casa de Bernarda, a 2 reales cama. Al día siguiente, después de vagar pidiendo, por no perder la costumbre, van a por la ropa y Juliana le dice que se olvide de volver, porque los hijos no quieren, que lo mejor es que sea recogida en la misericordia y que mientras se albergue en cualquier casa barata. Y quedan en que Benina pasará por el portal todos los días a la hora de comer para llevarse algo de comida y 2 reales. Las adversidades estrellaban ya en el corazón de Benina como las vagas olas en el robusto cantil. Rompíanse con estruendo, se quebraban, se deshacían en blancas espumas y nada más. Rechazada por la familia, que había sustentado en días tristísimos de miseria y dolores sin cuento, no tardó en rehacerse de la profunda turbación que ingratitud tan notoria le produjo. Su conciencia le dio inefables consuelos. Miró la vida desde la altura en que su desprecio de la humana vanidad la ponía. Vio en ridícula pequeñez a los seres que la rodeaban y su espíritu se hizo fuerte y grande. Había alcanzado glorioso triunfo. Sentíase victoriosa después de haber perdido la batalla en el terreno material. Decide quedarse con la que fue la casa de Almudena y arreglarla, ahora que se ha ido la borracha que la compartía con él. Se lava profundamente lo primero, se pone ropa limpia y con el poquito dinero que tiene hace la compra y le prepara a Almudena una buena comida. Y luego va a ver a doña Paca, escondida en un portal, cuando sale de su casa para hacer la mudanza. No siente rencor, ni odio, ni mala voluntad. De hecho, no puede reprimir su emoción al verla. Piensa que en donde quiera que vivan los hombres habrá ingratitud, egoísmo y unos que manden a los otros. Así que decide seguir haciendo lo que le manda la conciencia y dejar que se peleen por un hueso como los perros, los otros por un juguete como los niños, o estos por mangonear como los mayores, y no reñir con nadie y tomar lo que Dios les ponga delante, como los pájaros.
Con Misericordia, Galdós se une a un movimiento de renovación espiritual, de pureza de costumbres y de vuelta al exacto sentido del Evangelio, con su preferencia por los humildes y los necesitados, que el Papa León XIII expuso en su encíclica Rerum Novarum, 1891, en donde se revisa y se acentúa la doctrina social de la Iglesia a favor de los obreros y de los pobres de aquel tiempo, y que en la literatura están proyectando en toda Europa y también en España los grandes novelistas rusos coetáneos de Galdós, como Tolstoy o Dostoyevsky, con cuyas novelas se pueden relacionar muchas de las de Don Benito, y es muy posible que el autor español se sintiera atraído e influido por los textos de aquellos escritores, y sobre todo por sus ideas religiosas. Pero como no hay felicidad completa en este pícaro mundo, al mes, poco más o menos, de la mudanza, señalada en las efemérides zapatescas por la desastrosa muerte de Frasquito Ponte Delgado, empezó a resentirse Juliana de alteraciones muy extrañas en su salud. La que por su lozana robustez había hecho gala de compararse a las mulas, daba en la tontería de padecer lo más contrario a su natural perfectamente equilibrado. ¿Qué era ello? Embelecos nerviosos y ráfagas de histerismo, afecciones de que Juliana se había reído más de una vez, atribuyéndolas a remilgos de mujeres mimosas y a trastornos imaginarios que, según ella, curaban los maridos con jarabe de fresno. Sus monomanías histéricas se condensan en una sola, en la idea de que sus hijos, los mellizos, no gozan de buena salud. De nada vale la evidencia de la extraordinaria robustez de los niños. Una mañana sale precipitadamente con su mantón y con un pañuelo a la cabeza y se va a los barrios del sur buscando a Benina. Tarda mucho en encontrarla porque ya no vive en Santa Casilda, sino en los quintos infiernos, o sea, en la carretera de Toledo a mano izquierda del puente. Vive con el moro en una casita que más bien parece choza. Va todas las mañanitas a ganarse la vida pidiendo en San Andrés. Pero está en buenas apariencias de salud y además alegre, sereno el espíritu y bien sentado en el cimiento de la conformidad con su suerte. Juliana va a decirla que está en deuda con ella porque no ha ido desde hace tiempo a por sus 2 reales diarios y le da 15 pesetas. Le cuenta entonces que padece de unos males extraños, incomprensibles, pero se va deprisa. A la mañana siguiente vuelve a aparecer. ¿Qué te pasa, Juliana?, le preguntó Nina tuteándola por primera vez. ¿Qué me ha de pasar? Que los niños se me mueren. ¡Ay, Dios mío, qué pena! ¿Están malitos? Sí, digo no, están buenos. Pero a mí me atormenta la idea de que se mueren. ¡Ay, Nina de mi alma! No puedo echar esta idea de mí. No hago más que llorar y llorar. Ya lo ve usted. Ya lo veo, sí. Pero si es una idea, haz por quitártela de la cabeza, mujer. A eso vengo, seña Benina, porque desde anoche se me ha metido en la cabeza otra idea. Y usted sola me puede curar. ¿Cómo? Diciéndome que no debo creer que se mueren los niños, mandándome que no lo crea. Yo, si usted me lo afirma, lo creeré. Me curaré de esta maldita idea. ¿Por qué? Lo digo claro, yo he pecado, yo soy mala. Pues hija, bien fácil es curarte. Yo te digo que tus niños no se mueren, que tus hijos están sanos y robustos. Ve usted, la alegría que me da es señal de que usted sabe lo que dice. Nina, es usted una santa. Yo no soy santa. Pero tus niños están buenos y no padecen ningún mal. No llores. Y ahora vete a tu casa y no vuelvas a pecar. Y así les hemos contado Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con edición de Gregorio Torres Nebrera, de cuyo trabajo hemos citado algunos fragmentos. La semana que viene nos volvemos a encontrar con La peste, de Camus. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.